Hey, ¿qué pasa, Miraculers? Estáis en Always Miraculous y hoy comenzamos una serie de vídeos en el canal donde analizaremos los episodios finales de cada temporada, comenzando hoy por la primera temporada. Y con todo esto, comenzamos. Para esta serie tengo pensado subir semanalmente un nuevo vídeo al canal y así en 3 semanas ya estaremos. Comenzamos por la primera temporada y solamente analizaremos el episodio de Volpina, ya que los episodios de los orígenes, aunque estaban previstos ser post final de temporada, no se sienten como parte del final de temporada, y además, cronológicamente, ocurren antes de este episodio. Así que me centraré en Volpina, que es un episodio muy importante para la serie. Vamos con Volpina. El episodio empieza fuerte, revelándonos que Gabriel tiene una caja fuerte detrás de la pintura de la madre de Adrian. Adrian entra, Black abre la caja y entonces se nos presentan un montón de elementos que se convierten en esenciales para la serie. Primero de todo vemos un libro sobre el Tíbet al lado de una foto de Emily, cosa que nos da más información sobre qué pasó con la madre de Adrian. Como mínimo nos da una pista de dónde. Después vemos lo que en aquel momento fue algo muy impactante e inesperado, el Miraculous del pavo real. En ese momento se nos revela su paradero, y esto aumentó mucho más las sospechas que había en aquel tiempo sobre si Gabriel era Hawkmoth, ya que si tenía uno de los dos Miraculous perdidos, también podía tener el otro, y así fue. Y finalmente encontramos otra de las cosas más impactantes, el libro de los Miraculous, que ha estado muy presente en estas temporadas, en las transformaciones de Tiki y Black a Miraculous de agua y hielo. Después de esta escena tan impactante e importante, Adrian se va, pero con el libro, para descubrir más de él. En la siguiente escena vemos que Marinette se entera de la llegada de una nueva alumna, que se trata de Lila, la cual se ha hecho muy popular en el instituto con todo de mentiras. También se entera que Lila va detrás de Adrian, también con mentiras. Obviamente, cómo no, es Lila. Y tras espiarlos en la biblioteca, ve como Lila roba a Adrian el libro de los Miraculous, causando que él lo pierda y que Tiki lo reconozca, creando la necesidad de que Marinette tenga que robárselo a él. Y después de seguirlos hasta el parque, Tiki consigue el libro. Pero antes de comprobar si es el libro que Tiki cree que es, quiere mostrar la verdadera cara de Lila, y se convierte en Ladybug para desmentir todas las cosas que ha dicho, como que ella conoce a Ladybug o que desciende de una superheroína. Este instante crea a la villana que es Lila actualmente, con todo ese odio hacia Ladybug, y Hawkmoth aprovecha para acumatizarla en Volpina. Después de esto vemos como Volpina se hace la heroína, salvando al planeta con ilusiones, cosa que Marinette no se cree, obviamente, y crea una de Hawkmoth para así conseguir quedarse a solas con Ladybug, mientras Cat Noir sigue a Hawkmoth. La deja inmovilizada con una ilusión, y cuando se da cuenta de esto escapa para informar a Cat Noir. Entonces Volpina va a la casa de Adrian para mostrarle su faceta de heroína. Remarco las comillas porque de heroína no tiene nada, pero bueno, sigamos. Ladybug interrumpe la mentira de Lila y vuelve a dejarla mal delante de Adrian, aumentando el odio hacia ella y haciendo que vuelva a jugársela con otra ilusión, esta vez de Adrian en la Torre Eiffel. Y Ladybug se lo cree esta vez, haciendo que el ataque contra Lila no sea tan fuerte, para proteger al supuesto Adrian. Y tras usar el Lucky Charm, logran vencerlo. Y ahora se vienen las últimas escenas, pero que son importantísimas. Primero vemos como Lila marca claramente su odio hacia Ladybug, y en consecuencia Hawkmoth siente que podrá recurrir a la coma de Volpina cuando quiera, ya que Lila en sí siempre está negativa, siempre lo está. La segunda escena importante es cuando Ladybug va a mirar si Adrian se encuentra bien, tras el encuentro con Volpina, y se da esta escena después de una pequeña charla entre ellos. Esta escena es esencial y más a día de hoy, ya que en la temporada 3 se da a entender que el Adrian ya no existe, pero esta imagen demuestra la conexión que realmente hay entre ellos, ya sea en el Adrinet o en el Lady Noir. Y finalmente vemos la escena más importante del episodio, que es el primer contacto entre Marinette y el Maestro Fu, que creará esa relación tan importante que acaba, en principio, en la temporada 3. Y así acabaría el episodio de Volpina, dejando este momento con el Maestro Fu, que continúa en el primer episodio de la segunda temporada. Mi opinión sobre este episodio es que es muy bueno. Tiene la difícil tarea de dar un buen final de temporada en tan solo un episodio, y no en dos como vemos en las temporadas posteriores. Mantienen el ritmo todo el episodio y dan grandes aportes a la trama, que en futuras temporadas son básicamente de lo más importante. Así que para mí, este episodio de final de temporada tiene un merecido 94 sobre 100, respecto a los otros finales de temporada de los que hablaremos en próximos vídeos.
Y bueno, Miraculers, hasta aquí el análisis del final de la primera temporada de la serie Analizando Finales de Temporada. No olvides darle like, suscribirte al canal y seguirme en redes, os dejo el link en la descripción. Con todo esto yo me despido, hasta la próxima.